Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos, y a todos los que van a ver la grabación de este video, siendo ya las 11 de la mañana, con 40 minutos y un poco más, en este día muy especial, hoy 7 de agosto del año 2020. En esta mañana queremos tratar un asunto, un tema muy importante. Fortalecer nuestra fe. Y para ello voy a contar una pequeña historia. Yo tenía la edad más o menos de 16, 17 años y como todo joven, a veces los jóvenes, los adolescentes, somos extrovertidos en muchas áreas, o sea, somos extrovertidos, no le tenemos miedo a veces a las cosas y somos muy descuidados. No todos, pero la gran mayoría. En una ocasión, pues, me caí, golpeé parte de la pierna y bueno, yo creía que todo iba a estar bien. Pasó más de un mes y ya cuando mis papás me llevaron, ¿no?, al hospital, dijeron que me había dado gangrena y querían amputarme el pie. Entonces, yo no estuve de acuerdo con esa decisión de los médicos y hubo incomodidad con mi familia, con mis padres, ¿no? Porque todo padre, toda madre quiere ver bien a sus hijos. Entonces, mis padres tuvo una expresión fuerte y me trató muy mal y yo tomé la decisión de irme lejos y dije: nunca voy a permitir que me amputen mi pie, que me corten el pie, porque yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios va a hacer algo por mí. Y me acuerdo que ahí, ¿no?, me habían puesto como un yeso así. Pasó mucho tiempo, pero yo miraba al cielo, porque para mí siempre Dios estaba allá arriba. Miraba y le decía: yo sé que tú vas a hacer algo por mí. Y esa circunstancia sucedió justamente con un propósito. A veces Dios permite que las cosas malas vengan a nuestras vidas. Dios permite a veces que nos pase dificultades y circunstancias difíciles, pero en medio de todo eso Dios permite. ¿Por qué permite eso? Porque Él quiere que nos acerquemos de nuevo a Dios. Dios quiere que volvamos de nuevo a Él. No estoy diciendo que Dios hace esas cosas o Él nos da esas cosas. Entiéndame bien. Estoy diciendo que Dios permite que Satanás nos lastime. Dios permite que los demonios a veces nos lastimen. Dios permite a veces que nuestro pecado nos alcance, nos lastime. Dios permite a veces que nuestra desobediencia, nuestra incredulidad, etcétera, a veces llegue a atormentarnos, llegue a hacernos sentirnos mal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nos acerquemos de nuevo a Dios, de que volvamos a Dios, porque Dios es bueno. Y su voluntad es perfecta para sus hijos. Su voluntad es agradable para sus hijos. Entonces, en aquel tiempo yo no conocía el Evangelio de Jesucristo. No me sabía ni un texto de la Biblia de memoria. Entonces, eso fue el motivo para yo buscar a Dios de verdad y para cambiar de vida, para tomar decisiones correctas y poder arrepentirme de todo lo malo que yo estaba haciendo de mi vida pasada. Siendo muy jovencito, la vida no estaba siendo correcta, la vida que llevaba. Había vicios que ya no podía dominar en mi vida. Había vicios que eran más fuertes que yo. Y había cometido muchos errores que humanamente da vergüenza comentar, cuando uno sabe que lo que está haciendo está mal. Pero este mal vino, se podría decir, para bien.
vino para recapacitar, vino para cambiar, vino para acercarme a Dios. Y yo empecé a buscar a ese Dios del cielo. En aquel tiempo pues nadie me podía llevar a una iglesia porque yo no entendía este asunto. Y sin ir a una iglesia incluso de repente recibí la sanidad, recibí la ayuda de Dios. Y siguió avanzando y pasó unos años más hasta que tuve el encuentro con Jesús. Y de eso quiero hablarte hoy. Jesús me enseñó, mire, escuche lo que dice en el libro de Juan capítulo 6, versos 35. Dice así la palabra del Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero, ¿por qué está hablando Jesús de esta manera? Dice, el que a mí viene no tendrá hambre. ¿Acaso Jesús es comida? ¿Por qué Jesús está hablando esta palabra donde dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás? Está hablando en un término espiritual. Si nosotros lo vemos en un término físico, no vamos a poder comprender las palabras de Jesús. Y muchas personas por eso no pueden disfrutar del amor de Dios a su plenitud. No pueden disfrutar de las bendiciones espirituales de Dios a su plenitud. Y esa bendición espiritual se puede plasmar en lo material, se puede plasmar en lo físico en su tiempo. Vamos a leer el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23. Mire lo que dice ahí. La palabra de Dios es leída y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está enseñando que Dios es un Dios de paz. Él nunca está de acuerdo con nuestras desgracias, con nuestros fracasos, con lo malo que nos podría venir a la vida. Él, a través de Jesús, nos enseña cosas muy preciosas que el pueblo de Israel no comprendió y que hasta el día de hoy muchos gentiles no comprenden. Y aún muchos personajes importantes de esta época no comprenden. Es importante entender cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida. Estaba hablando en un término espiritual porque Él es el único quien puede llegar a tu vida espiritual para saciar tu hambre espiritual. Cuando Él dijo, yo soy el agua, y el que en mí cree no tendrá sed, Él estaba diciendo que Él es el único quien puede saciar a tu alma, para que tu alma no tenga sed de lo malo, sino más bien tenga sed de lo bueno, para que tu alma tenga hambre de lo bueno y no hambre de lo malo. En Jesús está la solución para todo problema. En Jesús está la solución para toda adversidad. Jesús vino a este mundo, de un mundo espiritual donde Él vivía, donde Él existía, donde siempre ha existido. Un mundo espiritual que es real, más real que este mundo físico en el cual vivimos. Y a través de Jesús, usted puede encontrar contentamiento para su alma. Recuerde estas palabras que dijo el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique. Ese Dios de paz quiere santificarte.
¿Qué cosa quiere santificarte? Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Y no termina ahí, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice, sea guardado. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere guardar tu vida espiritual. Dios quiere guardar tu cuerpo. Dios quiere cuidarte. Dios quiere hacer cosas preciosas a través de usted. Él quiere saciar tu necesidad. Entonces el hombre que entiende esto no va a tener sed jamás. ¿Qué quiere decir? Será fuerte en medio de los problemas. Será fuerte en medio de las adversidades. Será fuerte en medio de las dificultades. También en el libro de Juan 7:38 dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuán importante es que en medio de un desierto haya agua, porque si no hay agua, todos morirían. Jesús es el agua en medio del desierto. Jesús es el río en medio del desierto. Jesús es la solución en medio de la sequía. El que en mí cree, como dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es algo que Dios me hizo entender aquel tiempo cuando los médicos dijeron tienes gangrena y se tiene que amputar el pie. Cuando una persona entiende las palabras de Jesús, uno puede disfrutar de sus bendiciones. Como dice en el libro de Marcos 9:23, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23, si tú crees, al que cree, todo le es posible. Si tú crees que Dios puede sanarte, si tú crees que Dios puede perdonarte, si tú crees que Dios puede liberarte, si tú crees que Dios puede hacer una persona especial de ti, transformada para su gloria, si tú crees que Dios puede hacer una persona amorosa de ti, una persona perdonadora, una persona manso y humilde de corazón, Dios puede hacer cosas grandiosas a tu favor, solamente si tú crees. No dice si tú conoces toda la Biblia. Entienda eso. Hay gente que quiere entender toda la Biblia para que recién mire la gloria de Dios. Yo quiero decirte, hay gente que conoce toda la Biblia, pero sin embargo siguen siendo incrédulos. Sin embargo siguen siendo miedosos. Sin embargo siguen viviendo en una mente pobre espiritualmente. Es que no se trata solamente de conocer, sino también ese conocimiento yo tengo que llevarlo a que se pueda establecer en lo que yo creo. Y yo tengo que creer que Dios siempre ha querido lo mejor para mí como un buen padre. Y siempre va a querer lo mejor para mí como un buen padre. Y no solo eso, Dios quiere lo mejor para la humanidad entera. Dios quiere lo mejor para la sociedad, no solamente para su iglesia. Muchos vivimos confundidos y engañados. Dios quiere siempre lo mejor para toda persona que vive en este planeta Tierra. Dios rompe a través de Jesús todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de religiosidad, porque cuando uno ve el amor de Dios a través de Jesús, traspasa límites. Por eso dice su palabra,
Porque de tal manera amó Dios a este mundo perdido que envió a su Hijo único, al unigénito, no hay otro más que Él, dice, para que el mundo pueda encontrar el perdón de Dios a través de Él y pueda encontrar la salvación de Dios a través de Cristo y pueda tener vida eterna. En otras palabras, a través de Jesús, Dios restaura lo que Eva perdió. A través de Jesús, Dios restaura lo que Adán perdió. ¿Qué perdieron? La vida eterna en lo físico. Por causa de haber pecado en aquel día, Eva y Adán, Dios decretó algo, Dios declaró algo, Dios dijo algo, y cuando Él dice algo se cumple y no se puede invalidar. Dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Es por eso que los científicos, es por eso que los médicos, por mucho que se esfuerzan, pueden ayudar al que tiene dinero. Pueden ayudar a aquel que paga, porque hoy en día nada es gratis. Pueden ayudar a muchas personas, pero para todo usted tiene que tener dinero. Pero ellos saben que la vida tarde o temprano se termina. Ellos saben que la vida tarde o temprano llega a la vejez y este cuerpo físico tiene que morir físicamente. Por eso ellos reconocen esa resignación donde el hombre muere, donde el hombre se acaba. Y está determinado científicamente, toda persona un día morirá, tarde o temprano. Porque Dios decretó eso por causa del pecado de Eva y por causa del pecado de Adán. ¿Con qué propósito? Con la finalidad de que el pecado en su tiempo sea destruido. Pero a través de Jesús logramos ver una nueva realidad, una nueva historia. A través de Jesús Dios restaura la vida espiritual. Dios restaura la esencia espiritual. Y no solo eso, Dios promete darle un cuerpo glorificado al hombre. Dios promete darle en Cristo al hombre un cuerpo físico nuevo, glorificado en su tiempo. Cuando uno logra entender las promesas tan grandes que podemos recibir a través de Cristo, son muchas. Y mientras ello, a través de Cristo, según Isaías, el capítulo 54, usted estudie el capítulo 53 y usted va a encontrar donde hay sanidad para tu vida espiritual, hay sanidad aún para tu cuerpo físico, aún puedes recibir milagros solamente si tú crees. Por eso la palabra de Dios dice también en el libro del apóstol Pedro, dice que hemos sido curados en sus llagas, hemos sido sanados a través de sus heridas. Jesús entregó su cuerpo físico en un sacrificio vivo, santo, agradable a su Padre, en representación del Adán que pecó, en representación del Adán que transgredió, en representación del Adán que desobedeció. Así como por medio de Adán vino la muerte, así como por medio de Adán vino las desgracias, pero por medio de Cristo viene la protección, por medio de Cristo viene la bendición, por medio de Cristo viene la restauración, viene la sanidad, viene la liberación, viene la abundancia. Por medio de Cristo usted vuelve al paraíso, vuelve usted al Edén, pero sin que Adán haya pecado. En Cristo usted está a 0 kilómetros. Pero va a depender de tu fe.
tiene que enriquecer usted su fe. Cada mañana, cada segundo, cada día tiene que enriquecer su fe. ¿Por qué? Porque quiero llevarte a la historia. Adán no pecó porque él era malo. Adán pecó porque él desconocía la información entre lo bueno y lo malo. ¿A dónde te lleva lo malo y a dónde te lleva lo bueno? Él desconocía, era tan inocente, era tan puro que no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Así hay mucha gente hoy en día. No sabe discernir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Por eso no toma buenas decisiones. Pero cuando la persona logra tener la sabiduría de Dios, entonces comprenderá que Adán y Eva fueron culpables de todas las desgracias que a ellos les vino, así como muchos predicadores dicen, Adán y Eva. No, hubo un causante, siempre hay un promotor. Y hoy queremos hablar en contra de los defensores del diablo, en contra de los defensores de los demonios, en contra de los defensores de la maldad. ¿Por qué? Porque si ellos no existieran, no hubiese el pecado. Si ellos no existieran, no hubiese la maldad. Si ellos no existieran, no hubiese las desgracias. Si ellos no existieran, no hubiesen incluso la muerte. Pero Dios permite todas estas cosas con la finalidad que usted conozca que lo malo siempre va a destruir. El pecado siempre va a destruir. La desobediencia siempre va a destruir. Por eso Dios permitió estas cosas. Pero de lo malo, Dios saca siempre lo bueno. ¿Qué es lo bueno que usted tiene que sacar? La obediencia te lleva al éxito. El hacer lo bueno te lleva a que seas exaltado en su tiempo, a que seas honrado, a que seas engrandecido. Y esa es la naturaleza de Dios. Siempre en su corazón hay cosas buenas. Nunca en el corazón de Dios hay cosas malas. Y nunca Él quiso ni quiere hacer el mal a nadie. Y muchos pueden decir, pero ¿por qué entonces tantas cosas? Ahí no viene ya lo que Dios quiere, sino viene la justicia. Donde el ser tiene que recibir lo que ha sembrado. No es porque Dios quiere, no es porque Dios ama hacer eso, sino es una ley que está establecida, porque si no hay justicia, no tendría sentido las cosas. Entonces, en su justicia, el ser tiene que recibir lo que ha sembrado, lo que ha cosechado, lo que está haciendo. Es por eso que Satanás hoy se llama Satanás. ¿Por qué? Porque él decidió vivir en injusticias, y eso fue el pago de su retribución por la justicia que hay en Dios. Y cuando nosotros logramos observar todo esto, lo mismo sucedió con Adán. Logró recibir por la justicia la retribución de lo malo que él hizo. Pero en Cristo logramos ver la renovación, logramos ver la salvación, logramos ver el perdón para el hombre. Y esa es la buena noticia. En Cristo usted puede disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hay un mundo espiritual en este mundo físico. Mire lo que dice en el libro de Juan 14:12. El que en mí cree y en las obras que yo hago, dijo Jesús, Él las hará también. ¿Por qué? Y Él las hará mayores que yo aún, porque yo voy al Padre. Cuán importante es cuando una persona aprende a llenarse de Jesús. Usted puede ver sanidades, usted puede ver milagros, usted puede ver cosas gloriosas. Si usted empieza a buscar a Jesús, yo te aconsejo. La mayoría de los médicos viven bajo un sistema normal, humano, terrenal. Se respeta. Pero eso impide a que usted reciba los milagros de Dios. Eso impide a que usted reciba y pueda ver la gloria de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios,
como dice su palabra, que Él es el Dios de lo imposible. Por eso el tema de hoy se llama: con Cristo todo es posible. Y eso está en la misma escritura. Dice: para el que cree, todo le es posible. Y no solo eso, también dice la escritura: hay cosas imposibles para los hombres, pero para Dios todo es posible. Y Dios es glorificado cuando alguien le cree, cuando alguien le busca, cuando alguien se acerca a Él, cuando alguien le pide. Pídale usted a Dios con fe, creyéndole. Pídale a Dios con fe, en humildad. En una ocasión me acuerdo, mi hijo tenía como 4 años, perdió la vista. Los doctores dijeron: este niño nunca más va a volver a ver, se ha quedado ciego. Y ahí estaba escrito en los documentos que ellos dan su informe. Me enviaron desde la selva de San Francisco a la ciudad de Lima, al Instituto de Ojos que se llama INO, si no me equivoco. No me acuerdo hasta ahorita dónde queda ese lugar, pero yo llegué a ese hospital y ahí le revisaron y es toda una historia. Y los médicos se sorprendieron porque en esa trayectoria sucedió algo grandioso. Mi hijo recibió la vista en el camino. Cuando yo le dije: Señor, yo quiero que mi hijo mire, pero no se haga mi voluntad, porque yo no puedo ser convenido contigo. Quiero que se haga tu voluntad. Así es que si mi hijo mira, Señor, gracias, porque yo quiero que él vea. Y si mi hijo no llega a ver, Señor, también gracias. Pero yo te serviré, así él mire o no mire, yo te serviré, yo te buscaré, Señor. Esa es mi promesa que hago contigo. Y cuando llegamos al hospital de Ayacucho, mi hijo se sacó ahí lo que lo habían vendado y dijo: papi, estoy mirando, me dijo. Y yo le dije en mi incredulidad, era nuevo, tenía 1 mes de convertido. Y en mi incredulidad agarré y le puse el esparadrapo y le dije: los médicos dicen que tú estás mal. ¿Cómo puedes ver la luz solar? Te va a dañar porque todo está dañado. Entramos adentro, el médico lo revisó y dice: el niño no mira. Y yo dije: ¿qué ha pasado? Conversando con el niño, él me dice: sí, de antes miraba, ahora ya no miro. El evangelio parece locura, los milagros parecen locura, las cosas de Dios, lo espiritual parece locura. El hombre natural no puede entender estas cosas. Cuando subí a la empresa para ir a Lima, cuando me derivaron, una vez más me confirmó en Ayacucho que el niño estaba ciego, había perdido la vista. Eran 2 médicos, ya no era un médico. El primer médico en San Francisco, el segundo médico en Ayacucho. Ahora me tocaba ir a Lima para reconocer yo que no había solución para ese problema. Pero yo me recordaba desde mi niñez en un Dios sanador, sin ser evangélico, sin ser del pueblo de Dios. Yo me recordaba en un Dios bueno, tenía un concepto muy especial de Dios. Aunque vendían desgracias, yo decía: yo sé que Él siempre quiere lo mejor para mí. Hasta en un tiempo, cuando llegué en mi adolescencia, la rebeldía, ahí el adolescente se rebelde siempre. El joven a veces se rebelde y dije: Dios, tú eres malo. Me acordé en mi adolescencia, en mi juventud, dije: Dios, tú eres malo. Si tú existieras, ¿por qué tantos enfermos? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta muerte? Y empecé a contender, pero en lo muy profundo de mí había algo que decía: lo que tú estás hablando estás haciendo incorrecto, porque Dios es bueno. Dios nunca puede querer lo malo para ti. Y yo no entendía que todas estas cosas venían de parte de Satanás, de parte del diablo, de parte de los demonios, de parte del pecado, de parte de la desobediencia. Yo no entendía estas cosas. Pero ahí, cuando empecé a viajar de Ayacucho a Lima, ahí vino la voz tan sublime de Jesús una vez más y me dijo: por tu fe mirará. Ten fe. Y yo no sabía qué es fe. Yo no conocía mucho la Biblia.
Recién estaba empezando los primeros pasos cristianos. Y lo único que me tocó decir fue: gracias, Señor, porque mi hijo ve, tú lo has sanado. Y empecé a creer en mi corazón y me recordé de cómo Él me había sanado de aquella gangrena que me querían amputar y quitarme los pies. Me empecé a recordar de cuántas veces he recibido los milagros de Dios, he recibido la protección de Dios, he recibido el cuidado de Dios, a pesar de andar en mi rebeldía, a pesar de andar en mi pecado, a pesar de andar en mi maldad. Dios siempre había estado ahí protegiéndome. Y empecé ahí a llorar como un niño y llegué a la ciudad de Lima. Y cuando los médicos revisaron, se quedaron sorprendidos porque el niño recibió la vista. Y hoy mira, tiene 24 años, para la gloria de Dios, y él mira. Dios es un Dios de milagros y necesita que alguien le cree. La ciencia no puede entender estas cosas. El médico no va a entender estas cosas porque él está pegado a todo lo que ve en sus ojos. Él está pegado a todo lo que observa. Yo quiero decirte en esta mañana, no existe para Dios imposible. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el SIDA? ¿Qué son las enfermedades incurables? No es nada, sino que el problema es que nosotros lo hemos hecho grande a estas enfermedades. Le hemos dado tanto valor a estas enfermedades. Le hemos dado tanto valor a veces a lo que dicen los médicos, sabiendo que ellos viven bajo un sistema terrenal. Y nos hemos alejado de lo que Jesús dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos hemos olvidado de las palabras del apóstol Pablo, que lo escribe ahí con letras grandes en el libro de Tesalonicenses: y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere glorificarse una vez más en tu vida. En estos días de pandemia, en estos días de enfermedad, en estos días del virus donde está golpeando a la gente fuertemente, seguimos viendo los milagros, seguimos viendo las sanidades, seguimos viendo la protección de Dios, seguimos viendo el respaldo de Dios. ¿Y por qué todo ello? Porque hay alguien quien le cree a Dios. Créale a Dios, levántese en contra de su miedo, pelee frente a su miedo, pelee frente a su incredulidad, pelee frente a sus dudas, pelee frente a aquel que quiere destruir tu familia, aquel que quiere destruir tu matrimonio, aquel que quiere destruir la vida de tus hijos. Pelee, no te quedes atado, no te quedes callado. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual. Jesús no fue físico, Él fue espiritual. Vino desde su reino espiritual. Él siempre fue un rey, el hijo de un rey. Y vino en un cuerpo físico como un niño. ¿Para qué? Para darle salvación al hombre, para darle perdón al hombre, para darle armas espirituales para que luche en contra de la muerte, en contra de las desgracias, en contra de las maldiciones, en contra de todo lo que los demonios traen a la sociedad, trae a la gente. Por eso Dios te necesita con vida hoy más que nunca. Tú que te crees guerrillero, tú que te crees soldado, tú que te crees policía, necesitas pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual y Dios necesita de hombres y mujeres que le creen, que pasen tiempo en su presencia, porque las armas que tenemos de ese reino invisible que sí existe, de ese reino espiritual, son más poderosas que las armas biológicas de los humanos terrenales, son más poderosas que las armas químicas de los humanos terrenales, son más poderosas que las armas de fuego que tienen las naciones.
que es el arma del hombre frente al arma de Dios. Oiga, mi hermano, sacúdase de su dolor, levántate y clama y busca a Cristo. Él te quiere alumbrar. No te quedes ahí como estás. En el nombre de Jesús, no solo lo hagas por ti. Hay multitud de personas necesitadas de Dios en estos días. Hay multitud de personas que no entienden estas cosas. Pero Jesús es el pan de vida que puede saciar tu hambre espiritual. No hay otro más. Busca a Jesús. De repente hasta el día de hoy solamente has saciado tu hambre con alcohol o con licor, con adulterio, con fornicación, con lascivias, con robos, con idolatrías. Pero hoy Dios a través de mis labios te dice: sacía tu alma con Jesús, con sus palabras. Sacía tu vida espiritual con las palabras de Jesús. Sacía tu alma con el agua que es Jesús. Y vas a entender el propósito de la vida. Y empezarás a ser agradecido con Dios. Empezarás a alabarle a Dios como Él se merece. Empezarás a adorarle a Dios. Y así el enemigo te golpearía en cualquier momento. No maldecirás el nombre de Dios. No te quejarás contra Dios. Ni siquiera dirás como Job: Jehová quitó. Sino más bien dirás: en el nombre de Jesús, demonio, mientras viva, te voy a hacer frente en el nombre de Jesucristo. Mientras viva, Satanás, te voy a hacer frente en el nombre de Jesucristo. Porque Dios conoce a los que Él ha ungido. Dios conoce a los que Él ha capacitado. Dios conoce a los que Él ha santificado. Y los demonios lo respetan. Y los demonios saben quién es cada persona. Cuán importante es que usted se arrepienta de su pecado y venga a Cristo para que tenga una resurrección espiritual de esa muerte donde vivimos en nuestros pecados y delitos. Mucha gente cree que está vivo, físicamente está vivo, es cierto, pero espiritualmente está muerta. Porque no hay hambre y sed de la palabra de Dios en su corazón. No hay hambre y sed de la palabra de Dios en su vida. Y solo la palabra de Dios puede ayudarnos a vencer la maldad, a vencer las malas obras, a vencer al pecado. Eso trajo Jesús hace 2000 años atrás. Una resurrección espiritual. Una resurrección gloriosa. Donde tú perteneces al reino de Dios y el ejército que está contigo es más poderoso que el ejército que está con el mundo. ¿Qué está diciendo? No está diciendo con las personas naturales. Está diciendo más poderoso que el nuevo orden mundial. Más poderoso que el anticristo. Más poderoso de aquellos que han entregado sus almas al diablo para destruir la creación de Dios. El ejército que está de nuestro lado es más poderoso que el ejército del pecado, que el ejército de la maldad. Ellos tiemblan en nuestra presencia porque Dios va siempre como poderoso gigante en medio nuestro. Por un camino vendrán nuestros enemigos, mas por 7 caminos saldrán huyendo. Dios pone en ellos miedo y espanto y temor, porque en Cristo nos ha enseñado a vivir en pureza. Dios ha tratado con nosotros día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Si existe la consagración, si existe la santificación, si existe la santidad, si existe la pureza, si existe con la presencia de Dios, se puede vivir y se puede ver. Si existe la perfección, solamente para el mundano y el incrédulo puede decir que no existe. Es real. Si se puede vencer al pecado,
sí se puede vencer la maldad. Y por algún motivo, si te equivocares, hay solución para ello. En Dios hay solución para que se amarguen los demonios. En Cristo hay solución para todo. 70 veces 7 podría pecar contra ti, le dijo Jesús a Pedro, tu hermano. Le perdonarás 40 veces 7. Cuando uno ha entendido el amor de Dios, el perdón de Dios abunda en nuestras vidas para amar, para tener piedad, para tener compasión, para mirar con ojos tiernos a aquel que vive esclavizado por el pecado, para mirar con buenos ojos a aquel homosexual, aquella prostituta, aquel ladrón, aquel asesino, aquel narcotraficante, aquel político corrupto, aquellos gobernantes que viven en la maldad de sus obras, porque Dios nunca creó algo malo, Él creó algo bueno, pero las obras de las tinieblas se han hecho más fuertes porque no hay hombres y mujeres que doblen sus rodillas delante del Padre para pelear esta batalla espiritual. No hay hombres y mujeres que ayunen por la nación. No hay hombres y mujeres que le tengan fe. Hoy en día el hombre ha cambiado la gloria de Dios por lo terrenal. El hombre es más terrenal, más material que espiritual. Los grandes conocedores hoy en día más hablan de cosas terrenales que hablar de cosas celestiales, aún estando dentro de la iglesia. Hemos perdido la esencia de vivir en el medio de esa gloria del Dios Todopoderoso. Y Él y su respaldo es más fuerte de todo lo que el hombre terrenal podría decir. Y es importante entender, para el que cree, todo le es posible. Tu vida es un milagro de Dios. No te rindas jamás. Pelea hasta el último momento de tu existencia. Ten como referencia aquellos grandes hombres terrenales que hicieron grandes cosas por su nación. Hicieron grandes cosas por su ciudad. Hicieron grandes reformas por este mundo. Hoy tú puedes hacerlo en el mundo espiritual. Los demonios te conocen, saben quién eres tú. Y ellos saben que tú puedes sacudir todo un asunto. No te detengas por culpa de los incrédulos. No te detengas por culpa de los que no creen, de los que no entienden. Siempre recuerda las palabras de Jesús. Aún él mismo dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Que las palabras de nadie te tomen en poco, sino levanta vallado y pelea a favor de Dios. Dios quiere la sanidad de las naciones. Dios quiere la salvación de las naciones. Dios quiere derramar su amor en las naciones. Dios quiere seguir siendo glorificado. Y cuando hay alguien que le cree, Dios es glorificado. Tiene que seguir mostrándose. Todo lo que Dios ha hecho lo volverá a hacer de nuevo. Y Él quiere el bienestar de la sociedad. Enriquezcamos nuestra vida natural. Enriquezcamos nuestra vida natural con la riqueza espiritual. No solamente seamos gente que buscamos solamente la bendición material. No seamos como el pensamiento del mundo que solamente busca dinero, dinero, con pecado, pero dinero. Eso busca el mundo entero. Lo único que quiere es tener dinero y dinero, aunque sea en medio del pecado, de la inmundicia, pero tener dinero. A ese presidente lo amarían, a ese presidente lo apoyarían, dirían todos amén. Pero ese es el pensamiento del mundo. Yo quiero decirte en esta hora, mejor que un presidente,
Un rey de reyes y señor de señores ya vino hace 2000 años atrás y Él trajo más que dinero material. Él trajo dinero espiritual para que tú seas rico espiritualmente y en su nombre disfrutes. Disfrutes de la presencia de Dios. Disfrutes del amor de Dios. Disfrutes de la gloria de Dios. Disfrutes de todos los poderes de ese reino celestial. Algo que el mundo material no te puede dar. Algo que este sistema material no te puede dar. El anticristo va a venir y ya está en camino el advenimiento del hijo de perdición. Pero este hombre lo único que va a traer es soluciones materiales. Más va a seguir trayendo desgracias espirituales. Y hoy el mundo necesita lo espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ellos pueden disfrutar de la gloria, de la presencia, de la plenitud de Dios y entienden los tiempos. Entonces nosotros ya no diremos Jehová quitó. Sino diremos, el diablo puede lastimar los cuerpos, mas no puede lastimar el alma ni el espíritu. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y mientras le seamos útiles, no hay virus, no hay maldición, no hay enfermedad, no hay desgracias que nos puedan detener. Así como Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad que le está diciendo. Para el que cree todo le es posible. Si tú quieres puedes sanarte. Si tú quieres puedes romper las cadenas. Si tú quieres puedes hacer prodigios grandes, más de lo que has hecho. Si tú quieres puedes alcanzar cosas gloriosas. Si tú quieres está en ti. Bástate mi gracia. Está en ti. Si tú quieres, puedes tapar bocas de leones. Si tú quieres, puedes abrir cárceles espirituales. Si tú quieres, puedes hacer que la obra del diablo perezca, desaparezca en tu contorno. Me lleva recuerdo y que sea para testimonio también. Habían dos personas alcohólicas. Todos los días tomaban licor, en la mañana y en las noches. Nadie podía cambiarlos. Cuando una vez que se embriagaban, ofendían con palabras fuertes. Oramos, me acuerdo, con mi esposa. Clamamos durante mucho tiempo. Ayunamos y empezamos a pelear espiritualmente. Lo que la ciencia no pudo hacer. Lo que los médicos no pudieron hacer. Lo que los psicólogos no pudieron hacer. El Espíritu Santo lo hizo en el nombre de Jesucristo. Para la gloria del Padre. Dejaron de ser alcohólicos aquellas dos personas. Eran adultos en aquel tiempo, no eran tan ancianos. Ahora ya están ancianos. Uno de ellos vive todavía. Dios es Dios de lo imposible. Al ver yo ese milagro, al ver yo ese testimonio, cuando yo me iba en mi trabajo encontraba a un borrachito, a un alcohólico, y empezábamos a orar, y hoy en día hay muchos testimonios. Han dejado de ser alcohólicos, han dejado de ser las personas que eran, porque Dios es real. Él quiere cambiar tu personalidad. Él quiere que tú vivas bajo otra nueva naturaleza. Ese es el evangelio que trajo Jesús. Mi hermano, mi amigo, el evangelio que Jesucristo trajo es real. No tengas miedo. Prepárate. Capacítate. Lucha por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia, por las personas que amas. Pero esta batalla se pelea espiritualmente. No es una batalla terrenal. No es una batalla carnal. Aquí no te van a ayudar tu grado de conocimiento académico. Lo siento, disculpe. No te van a ayudar. Porque mientras más conocimiento académico tienes, a veces puedes ser más orgulloso y más incrédulo.
Por eso el que tiene conocimiento académico tiene que aprender a humillarse delante de Dios y decir que ese conocimiento no es nada delante del conocimiento divino de Dios, porque es un conocimiento que rompe los límites. ¿Cómo puede demostrarme el conocimiento académico que alguien abra un mar para que pasen miles de personas en medio de ese mar? No tiene lógica. Esto es para locos. Porque es el conocimiento divino que hizo que Israel pasare por medio del mar, para que entiendan que Dios es Dios de lo imposible. ¿Cómo puede demostrarme el conocimiento humano que una persona o miles de personas pueden vivir más de 40 años en medio de un desierto, donde no hay agua, donde no hay comida? Porque eso solo lo puedo entender con el conocimiento divino. ¿Cómo puede demostrarme el conocimiento humano que hay cura para el SIDA, si todas sus alternativas y sus respuestas dicen que no hay cura y solamente ahora han encontrado cosas que al menos pueden ayudar al menos a que se alargue su vida? Pero el conocimiento divino lo trajo un día un médico, a un doctor, y le puede enseñar a este doctor que el conocimiento divino sí puede hacerlo. Y él mismo me dio testimonio que Dios puede sanar el SIDA y toda clase de enfermedades. Y todas esas cosas, uno quiere llevárselo a veces a la otra vida, pero Dios permite y te enseña que no hay que ser orgulloso. El orgulloso no cuenta lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha mostrado. Queremos tenerlo para nosotros nada más, porque el diablo es más astuto a veces. Ay, no cuentes, no. Necesitamos contar lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad, lo que Dios seguirá haciendo a favor de los hombres. Y tú que has recibido un milagro de Dios, no calles. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, porque hay gente que necesita saber que hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que perdona, hay un Dios que salva, aleluya. Hay un Dios que ama al hombre por encima de su maldad y quiere restaurarlo, aunque a muchos le amargue, aunque a muchos le duela. Dios quiere sanarlo, Dios quiere limpiarlo, Dios quiere llenarlo de su amor para su gloria. Así está en una cárcel, así ese hombre está en una cárcel por haber hecho cosas terribles, pero Dios quiere darle una nueva oportunidad y que es el hombre para que se interponga en medio de ellos. Que son los demonios para que se interpongan en medio de ellos. ¿Quieres ser una mujer, un hombre usado en el poder del Espíritu Santo? Aprende a derramar tus lágrimas sinceras en tus oraciones, días tras días, noches tras noches. Aprende a derramar tus lágrimas sinceras pidiendo: Dios, conságrame. Dios, santifícame y purifícame solamente para tu gloria. Y usa estas manos, usa mis palabras, usa mi vida para llegar al corazón de los que no te conocen, Padre. Y vas a ver cómo Dios mostrará su misericordia, porque hay tanta necesidad en el mundo entero. No seas como otra gente, habiendo recibido el amor de Dios, habiendo recibido el perdón de Dios, habiendo recibido la sanidad de Dios, habiendo recibido la bendición material de Dios. Una vez que lo han recibido, no les importa el sufrimiento de su prójimo, no les importa el dolor de su prójimo, no les importa la angustia de los que están perdidos en la esclavitud del pecado y hoy duermen felices. Viven felices porque solamente les importan ellos y su entorno. No seas de esa clase de gente. Dios te necesita. Hay un mundo espiritual, hay un mundo donde Dios quiere usarte poderosamente. Deja que los demás sigan de vacaciones, pero tú entra al horno de fuego.
Porque Dios quiere seguir mostrando su gloria a través de ti. Su presencia está en este lugar. Cuán bueno es andar con Él. Cuán bueno es vivir con Él. Qué precioso. Busca oír la voz de Dios. Busca oír la respuesta de Dios. Busca disfrutar del amor y del perdón de Dios. Busca disfrutar del gozo de Dios y de todo lo maravilloso que Cristo trajo. Esta riqueza estaba escondida de los sabios de este mundo, de los inteligentes de este mundo. Y Dios lo reveló a aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Que Dios te bendiga. No olvides, Dios te ama mucho. Hay gente por quien llorar. Llora por los que viven. Porque cuando se mueren, habrás completado tu trabajo. Dirás, Señor, hasta aquí cumplí mi tarea. Ya nada se puede hacer. Pide a Dios por los que viven. Suplica a Dios por los que viven. Con fe. Con mucha fe. Amén. Que el Señor me lo bendiga y será hasta el próximo video. Muchas bendiciones. El tema, con Cristo todo es posible. Todo es posible con Cristo.